Alejandro Ávila. El transverso del abdomen. ¿Y aquí por qué no? El día de corto. Nadie quiere estar adelante. Creci. Recto del tórax. Isabel. Gastronenio lateral. Ah, la mira está fea. Para que puedan ver. Matías. Vamos a ver allá. Muslo punté. A la par. ¿Ah? No. Aductor. María René. Semimembranoso. Semimembranoso. Bien, acá. Tú. Glúteo medio, no intermedio, medio. ¿Ok? Bien. Allá. Tú, a la par de Ávila. Bíceps femoral. Acá. Bíceps femoral. Muy bien. Acá. Tercero de la fascia lata. Porción. No, esa no la tengo buena. Anderson. Azul. Glúteo superficial. ¿El qué es esto? Vamos acá. Gracilis o recto interno. Uno puse gracias, ¿conoces cuál? Yo también ahí puse bíceps femoral. Ah, no, la bíceps femoral por ser lateral. Vamos acá. Hacia el pasto lateral del cuádriceps. Porción lateral de cuenta. ¿Ah? Porción lateral. Valquiria. Recto femoral. El recto femoral. Por eso pongo aquí las inserciones porque para que no lo confundieran con la porción intermedia o vaso intermedio, está originado craneal. Miren, por eso está bien. Muy bien. Allá Aquí me quedé en atrás, blanco. ¿Entonces lo pusiste? elevador de la costilla. Bien. Linda. ¿Qué otra cosa hace rato? No. Ese es cerrato caudal. Caudal. ¿Lo pusiste caudal? Y por último, Sara. Cerrato dorsal craneal. ¿Ven? No estaba rebuscado, estaba facilito. Ah, bueno. 11. Menos 2 que me dijiste. 9. Ya solo queda un corto, una región y un laboratorio. Entonces ya se va definiendo la cosa, ¿verdad? No, ya se define. Por lo menos tengo. Vamos viendo que pasamos a anatomía 2. Espero que sea la mayoría. Ay, Dios Vaya mío. bien. Saludar. Bien. Entonces vamos a continuar. Ayer ya nos quedamos en esófago. Mencionamos que el esófago es una estructura músculo-membranosa, así es un tubo, porque todo el sistema digestivo es un tubo, ¿cierto? Entonces es estructura músculo-membranosa que se origina en la faringe y va a terminar en el estómago, ¿cierto? Mencionamos que cuando su origen es comunicar la faringe, obviamente estamos hablando que es dorsal a la laringe. O sea, el origen del esófago es dorsal a la laringe, después de la faringe. No confundir esos términos.
Y al llegar al estómago va a llegar al cardias, que es la comunicación, es el esfínter que va a abrir el estómago. ¿Sí? Luego mencionamos que como toda estructura tubular presenta externamente una serosa o bien va a presentar una adventicia. La diferencia está en que la adventicia está fuera de las cavidades celómicas y la serosa está dentro de las cavidades celómicas. Les decía que ahí le preguntan a los profesores de histoebrio las características histológicas por las cuales está así, ¿verdad? Yo solo les comento. La parte intermedia está ocupada por una capa muscular y luego la parte interna tiene una pequeña porción submucosa que es la que tiene normalmente la irrigación del órgano. Y la mucosa, que es la parte más interna, la que tiene comunicación o tiene contacto con el agua, con el bolo alimenticio, con lo que se esté tragando uno, ¿cierto? Bien, tiene 3 recorridos. Inicia con un recorrido cervical, que es el recorrido del cuello. ¿Sí? Después de la faringe, viene toda la porción en el cuello. Luego tenemos que es toda esta porción de acá. Luego viene un segundo recorrido cuando ya pasa por el tórax. Entonces ya está el recorrido en el tórax. Va a estar dorsal en el tórax, dorsal a la arteria aorta, y luego va a perforar el diafragma. ¿Se recuerdan ese músculo que separa tórax de abdomen? ¿Y cómo se llaman las perforaciones del diafragma? El hiato, entonces el hiato esofágico. Y luego va una pequeña porción abdominal. ¿Sí? Entonces aquí es la porción torácica, aquí más o menos va a estar el diafragma, y este pedacito va a ser el abdominal. ¿Sí? En la porción cervical, o sea, la porción del cuello, en lo que va a ser su recorrido, va a ir relacionándose, va a tener contacto, ¿sí?, con otras estructuras anatómicas, como cuáles, los músculos hipoaxiales del cuello. ¿Se recuerdan ustedes del largo del cuello, del largo de la cabeza? Tenemos las glándulas tiroides en el inicio de la tráquea, como la tráquea va a estar prácticamente relacionada también con el esófago, pero el inicio de la tráquea, que es el inicio del esófago, van a estar las 2 glándulas tiroides, ¿de acuerdo? Para que sepan para dónde se encuentran. Luego en el cuello mismo, que se recuerdan por lo menos los que trajeron perro o estuvieron más o menos presentes en el ¿cómo se llama? Cuando se hizo el sacrificio de los perritos, mencionamos que en el cuello teníamos nosotros, aquí estaba el animal y aquí está su cuello, ¿cierto? Entonces va a estar una arteria que se llama arteria carótida común, ¿sí? Y en esa arteria carótida común viene envuelta en una vaina que es tejido conectivo junto con el nervio vago y la vena yugular interna. Entonces, esta es, supongamos que es la arteria carótida interna, que viene junto con la vena yugular interna, que la yugular interna no es la yugular grande donde se sangran, es un hilito pequeñito. Y va a venir también el nervio vago simpático. Esas 3 estructuras están envueltas en una vaina carótida y van a relacionarse con el esófago. ¿De acuerdo? Cervical. Las tiroides más o menos están por acá, al inicio, de ambos lados. Y también las estructuras son de ambos lados, son pares. ¿Ok? Entonces, cuando hablamos de la carótida interna, vamos a hablar que también va a haber un nervio vago, que es el nervio vago es este, que va a ir ahí, la vena yugular. Aquí póngale interna izquierda, porque es interna, no es externa, externa es la grandota. Y la tráquea, ¿sí? La tráquea también se relaciona con pero el esófago a nivel cervical, o sea, el cuello, se ubica del lado izquierdo de la tráquea. ¿Ok? Del lado izquierdo de la tráquea. ¿Ya? Y luego tenemos un nervio que se llama recurrente laringio, porque es un nervio que normalmente sale caudal a la laringe y regresa a la laringe. ¿Ok? Para que vean más o menos, esa es una radiografía de cervical y tórax. ¿Sí? Entonces, para ir haciendo algunas aplicaciones, lo que miramos acá en oscuro en una radiografía dijimos que es aire.
Entonces, esa es la tráquea, no es el esófago. Pero, y el esófago casi no se va a ver, viene aquí dorsal más o menos, y aquí viene casi que del lado izquierdo, no es dorsal, sino que del lado izquierdo. Aquí empieza a dorsal, pero sale del lado izquierdo de este. Cuando viene aquí se va a separar, y vean, no sé si logran ver esto que está acá. Eso que está ahí es un cuerpo extraño que se quedó trabado en esófago. Como es radiopaco, o sea, es como blanquecino, se suponía que posiblemente es un hueso, ¿verdad? Y vean cómo se mira acá. Este es el diafragma. O sea, todo esto es el hígado, pero aquí el borde craneal es el diafragma. Este es el corazoncito. ¿Ya? Miren, se hizo una toma de varios y ahí se quedó un poco, ya pasó un poco, pero ahí se colorea. ¿Ya? Y esto sí es conmigo, son mías. Ahí ya pasó un poco, pero miren cómo se quedó coloreado con varios el cuerpo extraño en eso. Y muy dilatado, ¿verdad? Parte ya pasó el estómago, está en el intestino, ¿verdad? Como que fuera un papelito, ¿vale? Ese es un medio de contraste que se llama bario, sulfato de bario, que sirve para colorear y ver. Si sospechamos de una perforación, nunca usar sulfato de bario porque al caer en cavidad abdominal es mortal, ¿verdad? Yo tengo mi trabajador que parece gato, que tiene como 7 días, el desgraciado, porque primero tenía ¿cómo se llama? Dengue hemorrágico y no puede tomar ni ibuprofeno ni aspirina. Él tomó, porque se sentía mal, tomó ¿cómo se llama esto? Pepto-Bismol, que tiene aspirina, y se le rompió el intestino. Y tenía peritonitis, ¿verdad? Ya iba casi que volando para arriba o para abajo. Y le tuvieron que hacer, le cortaron el intestino, era la anastomosis, y luego tiene una bolsa de colonoscopia, ¿verdad? Y ahí está. Luego, cuando ya le iban a unir, le hicieron una toma de vario rectal para ver el riñón, y estaba fistulizado y se le fue al abdomen. Otra vez de emergencia y está vivo pegado. Entonces, aquí, este caso se lo envía a un colega que hace endoscopía. Y ahí está. Entonces, este es el esófago y ahí está trabado el pedazo de hueso. Entonces, con unas pinzas lo que esperábamos era sacarlo, ¿verdad? Sin embargo, no se pudo sacar porque estaba bien trabado. Entonces se podía romper la pared del esófago. ¿Sí? Entonces, como no se pudo, se tuvo que hacer una cirugía, ¿verdad? Para poderlo sacar. Y este es el cuatillo, vamos a ver si Tiene que ser esa raza. Aquí está el cuatillo después de la cirugía. Ya casi levantándose, ¿verdad? Sí, ahí está, se salvó el desgraciado, ¿verdad? Por andar comiendo huesos o porque la gente les da huesos, ¿verdad? Entonces, moraleja, no dar huesos. Bien, entonces, luego de la parte esofágica, tenemos una parte torácica. Ese hueso se quedó en la parte torácica, ¿ya? Y aquí también tenemos relaciones anatómicas. Y las relaciones anatómicas en la parte torácica, principalmente cuando llega al tórax, tenemos el corazón, que no es así, ¿verdad? Pero normalmente lo hacemos así porque estamos acostumbrados al corazón del día de San Valentín. Pero digamos, aquí tenemos 4 compartimentos del corazón: el atrio derecho, atrio izquierdo, ventrículo derecho y ventrículo izquierdo. Entonces, del ventrículo izquierdo sale la gran arteria aórtica. Y aquí hay este doble se llama arco aórtico, y de aquí sale la irrigación para la cabeza, cuello y miotorácico. Digamos que el perro tiene 2 ramas, igual que el cerdo, y después lo miraremos en la otra anatomía. Pero igual, de aquí, de esta parte de aquí, van a salir las carotidas comunes. ¿Ya? Esta es la subclavia izquierda, va a ser la subclavia derecha y va a salir aquí otra carotida común. Pero lo que voy es que cuando el esófago pasa por acá, dice que se relaciona con el arco aórtico, quiere decir con esta estructura, que es la arteria aorta que da tejido de 180 grados, que se llama arco aórtico o callado aórtico, porque el callado es como los bastones que usaban los pastores de ovejas. Entonces esa partecita aquí se llama callado, y es como el que jalaban las ovejas cuando se estaban yendo para un lado. Entonces por eso lo van a encontrar como arco aórtico o callado aórtico. El nervio vago sigue para acá y va a llegar al corazón. Entonces en esta parte se va a relacionar, porque el nervio vago simpático tiene la función de frenar, o sea, hacer más lento los latidos del corazón. La vena ácigos, porque la vena ácigos trae la sangre procedente del tórax. Entonces aquí donde están las costillas,
aquí más o menos vienen las venas ácidos, que la lleva, todas van a llegar al atrio derecho del corazón, ¿sí? Entonces esa es la gran arteria aorta, ¿ven? ¿Verdad? Aquí por aquí del esófago. Entonces, este es el arco aórtico, ¿sí? Bueno, aquí, esta es la ácido. ¿Ok? Y ¿qué más? Ahí estamos. ¿Ok? Y a nivel abdominal, cuando este es el diafragma, miren, este es el diafragma, ¿sí? El 1. Entonces aquí perfora y aquí está el estómago, porque es un pequeño recorrido. Y atraviesa el hiato esofágico del diafragma, que es esa perforación que hablamos, ¿verdad? Y el borde dorsal del hígado, que este es el hígado, miren, este es el borde dorsal. Y el cardias, que hace la finalización del esófago, que llega al estómago. ¿Okay? El estómago es el número 5. Este es el vaso, este es el riñón, ¿ya? Este es el recto. Bien, el 2 y 3 es el hígado. 1, diafragma, centro terminoso del diafragma. Bueno, ¿qué tenemos acá? Pues tenemos la tráquea nuevamente, pero quiero que observen algo acá. Aquí tenemos no hay cuerpo extraño, pero vayan viendo, esto es importante porque ahorita ustedes no son ni radiólogos ni nada, pero sí les sirve la anatomía después cuando llega la radiología. Entonces vean acá, esta es la tráquea, ¿cierto? Pero miren esto que está acá. Ese es el esófago, no es normal, es muy grandote y eso se conoce como megaesófago. Cuando se le hace una prueba de bario, pasó bien todo, pero aquí vean, miren ahí se mira mejor, miren cómo está de grandote. Normalmente el megaesófago se produce, ¿por qué? Porque hay algo que lo tiene por mucho tiempo obstruido y normalmente no son cuerpos extraños. Cuando el perro en la edad embrionaria, el corazón da unos estructuras que se llaman arcos aórticos, que estos involucionan o desaparecen previo al nacimiento. Pero hay algunos que se llama persistencia del arco aórtico. Entonces ese arco aórtico que sale de aquí, lo que hace es que pasa por un lado del esófago. Entonces cuando son chiquitos no hay mayor problema, pero el arco aórtico persistente ya no crece, porque quedó como que fue un ligamentito ahí. Y el problema es que el perro, si está creciendo, su esófago va a crecer. Entonces llega un momento en que como lo está abrazando, va a ser como si usted le pusiera un hule, ¿va? Entonces no pasa nada, o pasa muy poquito. Entonces el alimento va a estar ahí acumulándose acá y no pasa al estómago, cuesta que pase. Entonces, como es muy crónico, el esófago se va dilatando. ¿Me explico? Es como que ustedes tengan una manguerota que le están echando ahí de todo, y de repente la manguera la abrazan y le dejan un lumen muy chiquito. Entonces llega un momento en que de tanto que le están metiendo y se está regresando, se empieza a dilatar porque ni modo. Estos perros vomitan constantemente o regurgitan constantemente porque se les regresa el alimento, ¿verdad? Entonces se llama megaesófago, solo para que lo vean. ¿Okay? Bien, ahora empecemos estómago. Ya muchos cuentos, seguimos con estómago. Estómago es el siguiente órgano del sistema digestivo. El estómago es un saco, ¿sí? Es una dilatación, es un órgano que va a ser de un lumen más grande que el esófago. O sea que tiene una forma sacular, se dice. ¿Por qué? Porque es como un saco, una bolsa, ¿verdad? Entonces el estómago no es más que una estructura que está entre el esófago y entre el intestino delgado. ¿Ya? Es una dilatación del sistema digestivo donde va a ocurrir la modificación química de los alimentos. Para su estudio lo podemos clasificar en dos tipos. Bueno, hay dos formas de clasificar. Uno por el número de compartimentos, que sería cuando es un solo compartimento, monogástricos. Cuando son varios compartimentos, poligástricos. Esto no creo que tengamos mayor problema porque nos relacionamos que monogástricos, los perros, los gatos, los cerdos, los caballos tienen un solo estómago, un solo compartimento del estómago. Y los rumiantes tienen varios compartimentos, tienen 3 preestómagos y un estómago verdadero, ¿cierto?
Entonces esos son poligástricos. Entonces la clasificación por el número de compartimentos es mono, que es uno, monogástrico, y poli, que son varios. Ahí creo que no hay problema. Pero existe otra clasificación que es simples y compuestos. La clasificación de estómagos simples o estómagos compuestos se refiere con base a la mucosa del estómago. Entonces, si la mucosa del estómago tiene parte A glandular, A en latín es sin, entonces que no tiene glándulas, y una parte glandular es compuesto. Salud. Si la mucosa del estómago solo tiene parte glandular, o sea, glándulas, es simple. ¿Me explico? Si tiene las dos es compuesto. Si solo tiene glándulas es simple. ¿Quedó claro o no? Los compuestos son glandulares. Y glandulares. Así es, tiene los dos. Y los simples solo son glandulares. ¿Estamos? ¿Sí? La parte glandular de los estómagos. Tienen glándula. ¿Cómo? ¿Cuál es la función de la parte glandular? Aglandular. La verdad es que normalmente la parte aglandular, o sea, simplemente es mecánica. Y la glandular va a formar secreciones que es moco, principalmente. Y algunos ácidos. ¿Ok? Los rumiantes, entonces, monogástricos, tenemos un solo compartimento. ¿Quiénes son? Perros, gatos, cerdos y caballos. Y estos los podemos clasificar en simples y compuestos. Los que tienen las dos, cerdo y equino, y los simples son los perros y gatos. Y los rumiantes son poligástricos según la clasificación del número, y todos son compuestos porque tienen las dos partes. ¿Ok? Entonces veamos esto. Miren el perro y el gato. Si miramos acá, la parte aglandular es esta. No es del estómago, sino que es la finalización del esófago. ¿Ya se lo cuenta? Entonces, ellos tienen zonas de glándulas claras del fondo, tienen zonas de glándulas oscuras del fondo, tienen glándulas de zonas pilóricas, que es este de acá. ¿Ya? Tiene todo es una porción glandular. Y tiene una pequeña porción blanca que se llama zona de glándulas del cardias. ¿Ya? ¿Se entiende? Quiere decir que estos dos tienen, lo amarillo no es de estómago en este caso, es esófago. Empiezan en lo blanco, que ya es una zona glandular. Y son glándulas que se llaman del cardias porque están cerca del cardias. Luego tenemos del fondo estas dos y estas del píloro. ¿Ya? En el caso del cerdo, vean, tiene una parte aglandular y tiene una que es chiquita y ahí todas las demás son glandulares. ¿Ya? Este casi fuera simple, pero tiene un pedacito todavía que lo hace que tenga zona aglandular y glandular. ¿Lo expliqué? Miren el del bovino, lo tenemos que y este totalmente, ¿verdad? Ok. Ahora, ya entendimos cómo se clasifican por la mucosa, si tiene glándulas o no tiene glándulas, si tiene ambas compuestas y solo tiene glándulas, es simple. Y por el número de compartimentos, monogástrico, poligástrico, creo que ese es bien fácil de entender. La forma de, ahora vamos a hablar el estómago de los monogástricos, perros, gatos, cerdos y equinos, un solo compartimento. La forma de los estómagos de monogástricos es en forma de saco, ¿sí? Se dice sacular, porque tiene una forma de saco. Normalmente se dice que viene aquí. Más o menos es un saco. Esta porción sería del cardias y aquí del píloro. Muy bien. Entonces, es como que una bolsita. La ubicación anatómica del estómago es en la porción craneal dorsal del abdomen. Sin embargo, ¿se recuerdan ustedes cuando fui explicando en algún momento dado y también a los tutores, pero a todos se los digo acá? Por fuera, el tórax es diferente que por dentro, cuando estamos anatómicamente.
Porque por fuera, cuando tocamos la última costilla, decimos que aquí está el tórax, ¿cierto? Pero como el diafragma es en cúpula, hacia craneal, entonces por dentro, en las últimas costillas, todavía de la mitad de costillas, un poquito más caudal, está dentro todavía el abdomen, porque ahí está metido el hígado y el estómago, ¿se recuerdan? Entonces en esa porción, más o menos aquí tenemos el diafragma, y como por aquí todavía está el tórax, ¿eh? Por fuera sería aquí, y por dentro es esto que está acá. Entonces el estómago está aquí, en la porción craneal y dorsal. ¿Sí? Caudal al diafragma. Aquí está el diafragma y esta va a estar caudal, pero dorsal, porque este es el hígado, que está también caudal, pero hacia ventral. La posición del estómago es más o menos transversa. ¿Qué significa eso? Que si el perro está cuadrúpedo, el estómago está atravesado. No está completamente atravesado, está un poquito jaladito hacia craneal, pero está atravesado. La parte craneal va a ser la del esófago, ¿sí? Pero está como en diagonal, pero más transversal que longitudinal. Por eso es el que está en una posición transversa, ¿sí? Ya esto ya lo vimos, que era una dilatación gástrica, ¿se recuerdan? Y así se mira por dentro. Ya esto es craneal y esto es caudal, y ahí se mira completamente las dilataciones por gases. Bien, las partes del estómago, vamos a ver. Como está así como atravesadito, y el animal es cuadrúpedo y está acá, va a tener una porción craneal, una superficie craneal y una superficie caudal, ¿me explico? Entonces, está acá, ¿ven? Entonces, para que se puedan ver en esta disección, esto es craneal y esto es caudal, ¿ya? Aquí está el hígado, aquí está el diafragma, ¿eh? Esta es la porción craneal. Y aquí están las vísceras, porción caudal. ¿Se entendió? ¿Entendieron la posición en la que está? No, entonces pónganme atención. Aquí está el diafragma, aquí está el hígado, aquí está el estómago y aquí está la cavidad abdominal caudal. Entonces, esta superficie es craneal y esta superficie es caudal. ¿Sí se entendió ahora? ¿Seguros? Bueno, entonces, con base a esa explicación, las superficies se llaman, la superficie craneal del estómago se conoce como superficie parietal. ¿Qué significa parietal? ¿Alguien? ¿Ah? ¿Qué significa parietal? No. ¿De qué viene parietal? María René. Pared. Parietal viene de pared. Entonces, ¿cuál es la pared que va a estar aquí? El diafragma. ¿Ya? Entonces, la superficie craneal del estómago se le llama parietal porque va a estar en contacto en cierto modo con el diafragma. La superficie caudal que estamos al puntero aquí se le llama superficie visceral porque se va a estar relacionado con las vísceras abdominales. ¿Ya? Esa es la superficie parietal, vean en amarillo, está arribita, porque aquí va a estar el diafragma y más o menos como por aquí siempre se va a tener contacto. Y luego tenemos la visceral, que es esa de abajo, porque aquí están los riñones, vean, y las intestinales. ¿Sí? ¿Se entendió? Bueno, entonces superficie craneal, parietal, superficie caudal, visceral. Ahora veamos lo siguiente. Aquí lo que tenemos, ese es un estómago que teníamos aquí en las mesitas, ahí está el azulejo feo. Y para que veamos, lo más delgado es esófago, lo más grueso es el píloro. ¿Estamos bien? Entonces, el esófago siempre viene del lado izquierdo, ¿se recuerdan? Entonces, a donde desemboca el esófago es del lado izquierdo del estómago. ¿Ya? Entonces aquí va, en este caso, este es el lado izquierdo. ¿Ya? Y este es el derecho. Con base a esto, en este caso que está acá, porque lo podemos voltear y ya miramos diferente, ¿verdad? Digamos, si está del lado izquierdo, puede ser que este sea, ahorita vamos a ver qué superficie va a ser esta, pero vamos a tener dos bordes primero. Este dijimos que era el cardias y este es el píloro, en este caso. Podemos voltearlo y puede estar el cardias que debería estar del lado izquierdo, ¿me explico? Pero entonces, si está del lado izquierdo acá y me queda del lado izquierdo, ¿qué superficie sería esta? Visceral. Y esa sería la que está pegada a los azulejos sería la parietal, porque coincide con el lado izquierdo del animal, ¿cierto? ¿Me explico o no? ¿Sí o no? Si yo tengo el animal acá, si yo estoy cuadrúpedo, ¿ya? ¿Ya? ¿En qué lado es mío? Entonces este está al lado izquierdo, ¿no estamos bien? Entonces esto es la vista caudal.
¿Sí o no? Vale, porque aquí está la parte caudal mía, ¿ya? Y la que no miran está acá. Esta es la parietal, que es la que está abajo. ¿Sí o no? ¿Se entendió? Bueno, con base a eso, entonces tenemos lo siguiente. Este está al revés, porque aquí está el cardias. Entonces, este animal está viendo para allá, para ustedes. ¿Se entiende? Vale. Independientemente de eso, vamos a hablar que va a tener dos bordes. El estómago, ya dijimos, tiene dos superficies: craneal, parietal, caudal, visceral. Ahora vamos a hablar, tiene dos bordes. Los bordes los podemos definir como la porción del estómago que se encuentra dorsal o ventral al cardias y píloro. Oigan pues, los bordes del estómago son las porciones del estómago que se encuentran dorsal o caudal o ventral al cardias y píloro y que los van a unir. Vean acá, independientemente de qué lado está, este es el cardias y este es el píloro. Según lo que les acabo de decir, es la porción que está dorsal o ventral al cardias y píloro y que los unen. ¿Sí o no? Entonces va a tener un borde. Dorsal. Ajá. Y un borde Ventral. ¿Se entendió? Entonces, si yo uno el cardias y el píloro dorsalmente, tenemos un borde dorsal. Y si yo uno el cardias y el píloro ventralmente, tenemos un borde ventral. ¿Se entendió? Bueno, el borde dorsal del estómago se le conoce como curvatura menor. Los bordes son curvos, por eso se llama curvatura. ¿Sí? Vean ese estómago que está acá. Aquí tiene una curvatura y aquí tiene otra curvatura. Entonces la dorsal es más pequeña, ¿se dan cuenta? Por eso se llama curvatura menor. Y la ventral es grandota, ¿eh? Todo esto. Por eso se llama curvatura mayor, ¿se entiende? Bueno. A la curvatura menor, que es dorsal, cuando el estómago está vacío, como en este caso, se hace todavía más pequeña la curvatura dorsal, o la curvatura menor. Y en vez de ser así alargada como una sonrisa, se agarra como que fuera un ángulo de 90 grados o un angulito, porque está más pegada. Entonces, cuando está vacía, se le conoce como incisura angular. ¿Por qué? Porque en vez de estar distendida, está vacía, entonces se hace más corrugada y se forma como un angulito. Entonces, se llama incisura angular. ¿Se entendió? Para los que están despiertos, para los que no, lo leen después o lo sueñan. Entonces ahí lo tenemos, ¿verdad? Ya vimos entonces superficie craneal, parietal, superficie caudal, visceral, borde dorsal, curvatura menor, borde ventral, curvatura mayor, borde dorsal vacío, incisura angular. Ahora vamos a hablar de los dos extremos. Cuando hablamos de los extremos vamos a decir donde llega el esófago y donde sale el intestino delgado. Entonces el primer extremo es el cardias, que el cardias es la comunicación entre el esófago y el estómago. Entonces ese es el primer extremo. Y el segundo se va a llamar píloro, que es donde se comunica el estómago con el duodeno, que es el intestino delgado. ¿Estamos? Esos son los dos extremos. Ahora bien, aquí nos adelantamos a ver algunas diferencias entre especies y nada más vamos a hablar que en el caso del cerdo, digamos, donde llega el esófago, luego empieza la curvatura mayor, ¿verdad? Aquí empieza la curvatura mayor, ¿cierto? Entonces, esta parte así grandota se llama el fondo de saco. Y aquí se llama el fondo normal y aquí se llama la región pilórica. Entonces, en esta porción inicial, cerca de la llegada del cardias, en el caso del cerdo, aquí va a haber un fondo de saco ciego. ¿Se recuerdan que los divertículos o fondos de saco ciego son una bolsita extra? Entonces, que se va a llamar divertículo ventricular. Y en el caso del cerdo, ya lo vamos a ver, en el caso del equino, esta parte del píloro está con una dilatación y luego una constricción que se llama antropilórica. Ya lo vamos a ver. Vean, este es el cerdo.
¿Ya ven? Y llega el esófago. Y vean, aquí está el fondo de saco. ¿Cómo dijimos que se va a llamar? Divertículo ventricular. Esa es una diferencia del estómago de cerdo. Solo él lo tiene. Está hacia la superficie visceral del lado izquierdo. ¿Ya? Muy bien. Es eso. Entonces, ¿qué es eso que estoy señalando ahorita? Esófago. El esófago. ¿Qué es eso que estoy señalando ahorita? El píloro. ¿Qué es esto que estoy señalando ahorita? ¿Ah? ¿Qué es? Curvatura menor. La curvatura menor. ¿Qué es esto? Curvatura La mayor. curvatura mayor. ¿Sí? Ahí también. Ahora, esta primera porción de acá se le conoce como fondo, ¿eh? Todo esto. ¿Ya? Toda esta primera porción. Empezamos desde el esófago y la porción que viene para acá, abultada, se llama fondo. Esta porción de acá, como es cerdo, divertículo ventricular. ¿Ya? Miren, este está más llenito y tiene de todos modos ahí su divertículo ventricular. ¿Ya se lo pueden? No puede regresar, por favor. ¿Sí? Ahí está un cacho más llenito y tiene el divertículo ventricular. ¿Ok? Bien. Ahora veamos, ¿cómo está la estructura del estómago? Cuando hablamos de las estructuras vamos a ver las capas. Igual, es un tubo solo que dilatado. ¿Verdad? Entonces, aquí está dentro de una cavidad celómica, ¿sí o no? Sí, está en la cavidad abdominal. Entonces, la capa más externa se va a llamar... ¿Ah? ¿Cómo se va a llamar la capa más externa si está en cavidad celómica? ¿Cómo se va a llamar? Serosa. Porque la adventicia es fuera de las cavidades. Entonces aquí es una serosa. ¿Sí? Luego de la serosa tenemos una capa muscular. La capa muscular del estómago es poderosa. Está formada por varias capas. ¿Sí? Tiene una capa longitudinal, tiene una capa transversa o de anillos y una de fascículos. Esas capas lo que hacen es permitir los movimientos del estómago. Hay movimientos que se van haciendo de cardias a píloro para que pase. Y conforme va pasando el alimento, normalmente en el píloro es como que lo colara. ¿Ya? Los movimientos van tratando de ir partiendo mecánicamente las enzimas y el jugo gástrico químicamente y va tratando de ir disminuyendo y a veces se viene de regreso un poco y vuelve a pasar, así como por oleadas. ¿Me explico? A veces dependiendo de la especie, pues si defecan de todo, pasan también cosas grandes, ¿va? Pero normalmente ese es el mecanismo. Esos movimientos están dados por las capas musculares, ¿sí? Luego tenemos una capa submucosa. ¿Qué dijimos que es la capa submucosa de los órganos? La irrigación. Por eso es que es el término itis, ¿qué significa? No. Cuando hablamos de gastritis, rinitis, estomatitis, eso que es inflamación. Itis es inflamación. Gastro es estómago. Esofagitis, el esófago. Cuando hablamos ahorita aquí, en el caso de gastritis, cuando dice es que su perro tiene gastritis, bueno, ¿qué es eso? Se le inflamó la mucosa del estómago. Causas, un montón, entonces ahí empezamos a averiguar. Pero cuando la gastritis es persistente o crónica, empieza a lastimar, ya se inflama, pero se empieza a lastimar la mucosa. Fíjese que vino porque estaba vomitando. Sí tiene gastritis, ¿verdad? Sí, pero fíjese que vengo asustada porque se empezó a sacar gotitas de sangre. O dentro de lo que vomitó, habían puntitos de sangre. Entonces ya ahí empezó a erosionarse la mucosa y empezó a llegar a la submucosa. ¿Y qué hay en la submucosa? Irrigación. Por eso empezó a sangrar. Y empieza a haber una posible úlcera gástrica. Que hace úlceró la mucosa y llegó a la parte donde está la irrigación, que es la submucosa, y empezó a sangrar. ¿Ven que interpretado no es tan difícil las cosas? Por eso que está ahí. Y luego la capa mucosa, que es la que tiene contacto con el alimento. ¿Ok? Bien. Entonces, digamos, las fibras longitudinales van a dar el peristaltismo, que es que corra
de cardias a píloro y está prácticamente del esófago hacia el cuerpo, más o menos acá. Este es el cuerpo. ¿Sí? Este es el fondo, el cuerpo y el píloro. Entonces, la capa longitudinal que da el peristaltismo, o sea, paso de cardias aquí para píloro, están donde, a partir de donde llega el esófago hasta el cuerpo. Luego tenemos fibras oblicuas, dijimos. Esas fibras oblicuas van a estar en el cuerpo y en el fondo, toda esta parte de acá, ¿ya? Cardias, curvatura mayor y píloro. Y las fibras circulares que dan la segmentación. La segmentación no es que pase para el píloro, sino la segmentación son goleadas que van a ser, que van a ser como, no trituradoras porque no va a triturar, pero que van a estar haciendo como para que el alimento tenga cierta presión mecánica, ¿sí? Y esas van a estar en el cardias, la curvatura mayor, en el píloro, pero no va a estar aquí en el fondo, sino que va a estar aquí y aquí. ¿De acuerdo? Eso solo es para que más o menos se entienda cómo está el asunto, cómo son los movimientos. Peristáltico es para que pase de un lado al otro, y de segmentación es simplemente no empujan, sino lo que están haciendo es como tratar de hacer presión para que se vaya deshaciendo el bolo alimenticio. ¿Ok? Y la capa mucosa, ya vimos que puede ser aglandular o glandular. En el caso de los perros y gatos, en el estómago no hay aglandular, todas son glandulares. En las demás especies hay de las dos, por eso que son compuestos o simples. ¿De acuerdo? Bien, ya vimos esto. En el caso de la región de la parte glandular, ¿sí? Tenemos una región que es cerca del cardias y hay una región que es cerca del píloro. Esas dos regiones que están en los extremos, lo que van a secretar es moco. ¿Para qué sirve el moco en el estómago? Va a facilitar el transporte, pero también va a proteger la mucosa. Por eso es que cuando aplicamos o tomamos un antiinflamatorio, lo que hace es evitar las secreciones. Y entonces actúa sobre la mucosa, no produce moco, y muchos cuando tomamos, ustedes han tomado desinflamatorios, Enantium o alguna cosa de esas, y empiezan con dolor. Es porque no hay protección y entonces también empieza a tener algún problema ya en la mucosa. Entonces, esto además de lo que ustedes dijeron, van a proteger. Y la región del fondo, que es aquí, va a tener también la parte glandular. Esas glándulas del fondo lo que van a producir son enzimas proteolíticas y ácido clorhídrico, ¿ya? Para la digestión química de los alimentos. ¿Ok? Y por eso es que en algunas especies está mucho más desarrollada, porque las carnívoras tienen mucho ácido clorhídrico, ¿de acuerdo? Bien. Vean, ahí hay diferenciación de coloración por el tipo de glándulas de lo que está ahí. La parte glandular, obviamente, ya mencionamos en el caso del cardias, que las especies que tienen la parte glandular, porque son compuestos, pareciera como que fuera una continuación de la mucosa del esófago, que no tiene glándulas. Y va a empezar en la primera porción del estómago. En el caso de los caballos, en la mucosa, estamos hablando adentro, existe una línea, más o menos, mira así, ya la vamos a ver la verdad, que se llama margus plicatus, en latín. ¿Qué significa en español? Margen plegado. Para ustedes, margen plegado, ¿sí? Entonces, ¿qué es el margus plicatus o margen plegado? Es una línea divisoria entre la porción glandular y aglandular en la mucosa del estómago del equino. ¿Se entendió? Entonces veamos aquí, esto ya es de verdad. Este es el interior del estómago del equino. ¿Sí? Miramos acá una margen plegado, ¿eh? ¿Lo ven? Una división entre la porción glandular y toda la porción glandular del interior de la mucosa del estómago del caballo. ¿Se entendió? ¿Cómo se llama? Margus plicatus o margen plegado, que es línea divisor en la mucosa del estómago del equino entre la porción glandular y aglandular. Arriba, porción glandular, aglandular, no tiene glándula, después también el color es un poquito diferente, y aquí es glandular. Ahí estamos, ¿verdad? Bien.
Ya vimos las diferencias entre especies. ¿Qué tiene de diferente el estómago del cerdo? Que tiene un divertículo ventricular, que es un punto de saco ciego hacia la superficie visceral en el lado izquierdo. ¿Qué tiene de diferente el estómago del equino? Bueno, tiene margen plegado, pero también tiene a nivel del píloro una dilatación y constricción que se llama antropilórico. ¿Sí? Va a haber aquí una constricción y una dilatación que se llama antropilórico, que se define anatómicamente, se llama así porque es donde tiene más diferenciación. Viene así y luego viene se construye y se vuelve a dilatar. Es antropilórico. Sin embargo, ustedes van a escuchar muchas veces en la porción del antro, dicen en los perros, ¿verdad? Pues entonces, pero les hago la aclaración que anatómicamente se define antropilórico en el equino. Van a escuchar en otras especies, pero no es una porción anatómica que se hable así. Ahora, el estómago, como la mayoría de órganos, va a estar fijado o sostenido por estructuras que lo van a mantener en su lugar. Y esto es lo que conocemos como medios de unión. ¿Sí? Los medios de unión del estómago, que son estructuras que lo van a fijar o sostener, van a ser, se llaman en general omentos. ¿Y por qué se llaman omentos? Porque omento significa como una red. Y miren acá el dibujito. Así son los omentos. Cuando ustedes vean los medios de unión del estómago, son como que fueran redes. Esas redes, principalmente lo blanquito, es como grasa. Y en esas redes a veces hay un poco de irrigación también. Entonces se llama aumento mayor y aumento menor. ¿Sí? Vamos a dividir. Los primeros son aumento mayor y aumento menor. ¿Sí? El aumento mayor une la curvatura mayor del estómago con otras estructuras. Por eso se llama aumento mayor. No solo porque sea más grande, sino porque está uniendo la parte de la curvatura mayor hacia otras estructuras. El aumento menor entonces une la curvatura menor a otras estructuras, ¿ven? Así vamos más sencillo. Y el aumento mayor, que une la curvatura mayor, se va más hacia el lado izquierdo. ¿Ya? Porque el estómago está atravesado, pero está jaladito, y la curvatura mayor está más hacia el lado izquierdo. Y la curvatura menor está más hacia el lado derecho. ¿Se entiende? Entonces, con base a eso, nosotros es importante que sepamos de qué lado quedan los órganos, se nos va a quedar mejor. El aumento mayor que une la curvatura mayor y que va más hacia el lado izquierdo, va a tener o se va a dividir en dos aumentos pequeños, que va a ser el aumento gastrofrénico y el aumento gastroesplénico. ¿Ya? Te voy a despertar. Hace así, ¿eh? Para que se te despierte, así te despellizcate en los mejillas. Entonces, vuelvo a repetir, la curvatura mayor del estómago, solo un minutito, perdón. La curvatura mayor del estómago, ¿sí? Está ventral y hacia la izquierda. El aumento mayor se origina de ahí, de la curvatura mayor, y se divide en dos pequeños aumentos, gastrofrénico y gastroesplénico. El gastrofrénico une la curvatura mayor del estómago con el diafragma. Frénico es diafragma. Y para terminar, el aumento gastroesplénico une la curvatura mayor del estómago con el vaso. En otras palabras, el vaso lo vamos a encontrar principalmente del lado izquierdo. El diafragma está en todo, pero la parte izquierda es la que se une con el estómago. Lamento que se me haya terminado el tiempo, así que nos miramos primero Dios y aquí amar.